Sección 13 de Cuentos de Vacaciones de Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. El hombre natural y el hombre artificial. Parte 3. Frisaría yo apenas en los 14 años, cuando cierto día visitó mi amo sus corrales y ganados. Noticioso de las extrañas aficiones de su zagal, curioseó en ausencia mía los citados mamotretos, y quedó sorprendido al repasar tantas descripciones y dibujos. A mi regreso del puerto me preguntó, señalando los abultados cuadernos: «Muchacho, ¿quién te ha enseñado estas cosas?» Me las enseñaron, en primer término, el maestro, algo los libros y un poco la experiencia. Pero ¿cómo ha nacido en ti curiosidad tan impropia de tu edad y oficio? Toma, ¿acaso cielos y montañas, árboles y flores no se crearon para ser admirados y conocidos? En la soledad de la sierra, ellos parecían mirarme como quien desea ser interrogado, y yo les interrogué, logrando, a fuerza de paciencia, entender un poco su lenguaje de gestos y entrever algunas páginas de su vieja y maravillosa historia. En conclusión, mi amo, a la sazón alcalde del lugar, y a quien había prevenido mi querido maestro, me sacó de la majada, consiguiendo poco después, con gran regocijo mío y de mis padres, que el ayuntamiento acordara costearme una carrera literaria. Deseaba yo escogerla de ingeniero o de médico, pero desgraciadamente, para mis gustos, el amor maternal, tan grande y abnegado como celoso, intervino torciendo mi vocación. Mi madre, nostálgica de ternura filial, a la sazón compartida con varias nueras, pues mis hermanos eran casados, quería hacer de su Benjamín un eterno célibe, esto es, un sacerdote, a fin de vivir en su compañía y acaparar su corazón. Y así, torciendo mi rumbo, ingresé en el seminario conciliar Osense, y lo hice con todas las apariencias exteriores de la sumisión, pues por nada de este mundo habría dado a mis protectores el triste espectáculo de una rebeldía filial. Acariciaba, empero, la esperanza de emanciparme más adelante, en cuanto se me deparase circunstancia favorable. Qué alegría cuando cayeron en mis manos los libros de historia natural, de física, química y matemáticas, y cuán noble y legítimo orgullo al hallar en sus páginas plenamente confirmadas mis rudimentarias observaciones y resueltos de admirable manera 1000 problemas interesantes inaccesibles a mi inexperta inteligencia. Era toda una brillante legión de muertos ilustres que abandonaba sus tumbas para conversar conmigo, la humanidad pensante de los siglos que venía a otorgarme con generosa mano el precioso fruto de sus meditaciones. Fiesta deleitosa del espíritu fue, durante 3 años, la asimilación febril y emocionante de tantas y tan admirables verdades, leyes y teorías astronómicas, físicas, químicas y biológicas. Ni me contentaba con los textos, harto sucintos por lo común. Devoraba también las obras magistrales a cuyo objeto, además de frecuentar la biblioteca del seminario y la copiosísima del Instituto Provincial, saqueaba sin compasión las de mis camaradas de los últimos años y sobre todo la librería de mi maestro, el carísimo amigo y confidente del espíritu. Mi fervor por las obras de teología, historia sagrada y filosofía dogmática fue menos vivo. Ciertamente hallé en ellas excelentes doctrinas morales, trozos de elocuencia arrebatadora, ingeniosísimos artificios dialécticos para conciliar los postulados de la experiencia con la verdad revelada, arranques sublimes del amor místico desdeñoso de la tierra y orientado como las flores hacia la celeste luz. Pero me sorprendieron también ideas y tendencias que casaban mal con la tonalidad intelectual y afectiva de mi espíritu. Parecíame que la mayoría de los filósofos y moralistas cristianos amaban poco la vida y el mundo, y miraban con cierto aristocrático menosprecio los hechos y conclusiones de las ciencias físicas y naturales. Sin desconocer el sentimiento profundamente altruista que la inspirara, sonaba mal en mis oídos la frase de San Pablo: «La ciencia hincha y la caridad vivifica». Tampoco era de mi agrado la doctrina de San Agustín, cuando en su ardor místico reprobaba el afán de gloria, cual una impureza que impide asemejarse a Dios, como si el supremo Hacedor no hubiera creado el mundo para su gloria, y como si el arte y la ciencia, es decir, cuanto de grande y de luminoso hay en el mundo, no representara la obra de los enamorados de la fama y el holocausto más digno rendido a la divina sabiduría. La esquivez notoria, aunque inconfesada, de los dogmáticos hacia la verdad científica, junto con su desconfianza excesiva en las fuerzas de la razón individual, llenábanme de confusiones.
¿Por qué recelar de la ciencia, interpretación lógica y humana de la obra de Dios, y desconfiar de la inteligencia del hombre, reflejo de la divina? Al fin y al cabo, también la lógica es una revelación de lo alto, una Biblia universal innata y anterior y posterior a todas las Biblias. Sí, pero habrás de convenir en que esa Biblia tiene una lectura bien difícil y peligrosa. Es verdad, mas yo, que adoraba la incomparable moral del Evangelio, alimentaba entonces la candorosa ilusión de cimentarla en el terreno firmísimo de la ciencia. Mas pronto vino el desengaño. Tenían razón mis profesores. La obra de Dios, interpretada por la razón, es inconciliable con los dogmas proclamados por la Iglesia. Mi espíritu, de cada día más turbado, fue teatro de terribles combates, de los cuales surgió la luz como el rayo de la tempestad. Gradualmente la chispa fugitiva e intermitente se convirtió en antorcha esplendorosa, y surgió en mi alma la convicción desoladora de que el hecho fundamental sobre que se basa todo el rutilante alcázar del cristianismo, es decir, la inspiración divina de las Santas Escrituras, constituye una formidable equivocación causada por la tendencia innata del hombre, instinto esencialmente defensivo y utilitario, de persistir y de sobrevivirse. Desde aquel solemne despertar, todas las grandes religiones adquirieron a mis ojos el mismo valor filosófico y ético, presentándoseme cuales esfuerzos laudables, pero prematuros, encaminados a esclarecer los tremendos enigmas del mundo y de la vida. Nacidas en la infancia de la ciencia y de la lógica, ¿cómo habrían de atinar con la solución del formidable arcano? ¿Te alegrarías, sin duda, de emancipar tu razón de las cadenas de la fe? Todo lo contrario. Al recibir el choque de tan inesperada revelación, una gran tristeza se apoderó de mí. Me había convertido de hecho en otro hombre, en un ser aparte, puesto que me era imposible compartir las ilusiones y esperanzas de los demás. En semejante estado emocional, la risa socarrona de Voltaire habríame parecido impía profanación, algo así como grotesca carcajada de clown en un entierro. Contemplábame desvalido, caído y desterrado del cielo, abandonado a la muerte y a la nada, rotos, en fin, los dorados y misteriosos hilos que juntan, al decir ingenuo de la fe, todas las criaturas al corazón infinitamente misericordioso de Dios. ¿Cabe mayor amargura? Desde entonces erré desolado, paseando mis melancolías por las orillas de Isuela, viviendo en la soledad de mi corazón, cual náufrago en la isla desierta e inhospitalaria. ¿Acaso tenía yo derecho a arrebatar a mis inocentes camaradas grata y alentadora ilusión, a interrumpir cruelmente, con un brutal despertar, sus rosados ensueños de beatitud y eternidad? Pero mis lágrimas no brotaron solamente por reacción del orgullo humillado y del encanto de la existencia desvanecido. Lloré sobre todo la miseria y pequeñez de la frágil razón humana, la cual, a despecho de las clarividencias del genio y de las brillantes artes de la lógica, había sido y continuaría siendo, durante muchos siglos, víctima de las más groseras ilusiones. Pobre humanidad, que no puede vivir en paz sino a condición de esperar la inmortalidad, ni soportar las acritudes del mundo sino soñando con los delicios de un mundo mejor. Gradualmente, lo más sano y robusto de mi ser mental reaccionó contra tan enervadas y deprimentes cavilaciones, y pasó la grave crisis psicológica. Vuelto al amor de la vida, acabé por hallar en esos grandes espejismos de la religión y de la filosofía cierta lógica profunda, la lógica del error necesario, del error educador. La naturaleza, me decía, cultiva, impone y hermosea el error. Incúbalo nuestro cerebro más amorosamente aún que a la verdad, el corazón le enciende alegres luminarias, la conciencia social lo consagra y dignifica. Hondo sentido palpita en este extraño consensus unus de la naturaleza y del espíritu, de los sentidos y la inteligencia. Fuera rarísima cosa que una tendencia tan íntima, arraigada en las profundidades mismas del instinto, no cumpliera ningún fin utilitario. ¿Quién sabe, pensé, si las hipótesis ilógicas no son comparables a esos órganos rudimentarios y en vías de desaparición que desempeñaron, sin embargo, un día provechosas y trascendentales funciones en la economía de los organismos? Con relación al porvenir, preñado de estupendos descubrimientos y de inesperadas rectificaciones, el hombre actual es todavía un niño ingenuo para quien el ensueño constituye alimento indispensable.
Privarle de repente de sus bonitos juguetes y sustituir los mágicos cuentos de nodriza por los severos apotegmas de la ciencia ¿no equivaldría a estorbar quizás su ulterior y grandioso desenvolvimiento? Si la efémera sospechara su inminente caducidad, celebrara gozosa al sol nupcias fecundas. Después de todo, ¿qué sabemos, pobres de nosotros, del objeto de la vida? ¿Hacia dónde camina esa corriente de protoplasma salpicado de cuajadas espumas, las células, de la cual el hombre representa el postrer remanso? ¿Fue su cauce obra de la inteligencia o del acaso? ¿Vamos hacia la verdad o hacia la felicidad? ¿Somos fines o instrumentos? ¿Quién sabe? Afortunadamente, por extensas y densas que sean las nieblas de la filosofía, no suelen descender del cerebro a las manos. Si a la hora de pensar dudamos, a la de obrar sentimos claro que, sea cual fuere el principio rector del universo y de la vida, este principio no puede abominar de su obra ni dejar de mirar con propicios ojos cuanto tienda a impulsarla hacia el amor, el progreso y la paz. Por donde se colige que amar a los hombres, disculpar y comprender sus yerros, esclarecer su inteligencia, vale tanto como secundar el pensamiento del incognoscible, querer lo que quiere Dios. Y al meditar en esta hermosa redentora empresa, pronto eché de ver que la hipótesis religiosa tenía aún una gran misión que cumplir: fundar la democracia sobre el supuesto inverosímil, pero salvador, de la existencia e igualdad esencial de los espíritus. Consolar al desgraciado, interim llegan los tiempos venturosos de la justicia humana. Disipar los sombríos terrores de la muerte con la bella ilusión de una espléndida y definitiva aurora. Dulcificar progresivamente, mediante la sugestión constante de la caridad y el altruismo, los fieros impulsos heredados por el hombre de las más bajas formas de la animalidad. Conservar, en fin, la vida fuerte, jovial y serena, hasta que alboreen los dichosos días en que sea instinto infalible el bien, tendencia innata la justicia y poesía y belleza excelsas la verdad. Estoy verdaderamente maravillado de que tú, asistido exclusivamente de las fuerzas de la razón, llegaras a dudar de la verdad revelada cuando filósofos insignes, entre ellos Renan, necesitaron para ello muchos años de investigaciones históricas, arqueológicas y lingüísticas. Mi precocidad en clase de racionalista no tiene, querido amigo, nada de extraordinario. Fue mero efecto de higiene mental. Si yo hubiera, a semejanza del ilustre escritor francés, respirado durante mi niñez y adolescencia el incienso de iglesias y conventos en vez del aroma acre y bravío de la libre naturaleza, por seguro tengo que jamás lograra desincrustar de mi cerebro las irisadas cristalizaciones del ideal religioso ni las formaciones carboníferas del dogma. Pero cuando, escapado de mis riscos, caí en la iglesia, mi sentido lógico estaba ya, según presumió mi maestro, harto fortalecido y resistente para ser vaciado en la turquesa de la tradición. Aparte de esta feliz circunstancia y del innegable influjo que en ella tuvo mi preceptor, es indudable que existen naturalezas instintivamente refractarias, o muy poco inclinadas a la creencia en lo sobrenatural. No me jacto de pertenecer a esta grey de cabezas fuertes, insugestionables, obstinadas en mirar eternamente a la tierra, pero ello es que desde mi niñez sentí extraña repugnancia hacia las doctrinas difícilmente compaginables con las enseñanzas de los sentidos y de los dictados de la experiencia. En prueba de lo cual te diré que a los 10 años reíame de diablos y de brujas. Y cuando mis camaradas, los zagalones de la aldea, ponderábanme la eficacia de las rogativas para aplacar la ira de los elementos, o ensalzaban la virtud mirífica de Santa Orosia de Jaca para sacar los demonios del cuerpo de las histéricas, me era imposible reprimir un gesto de incredulidad. Menos acertaba a explicarme aún ese profundo pavor que inspira a los pobres aldeanos la cólera divina, pareciéndome que si, según consigna la filosofía tradicional, lo absoluto gobierna el mundo según leyes físicas invariables, el miedo a la ley representa una desdichada e inútil derivación del sentimiento y de la energía reaccional que serían harto mejor empleados en el análisis valiente y penetrante de la ley misma. Según esto, proscribes el culto, es decir, el espíritu mismo de la religión, que representa, por encima de todo, un lazo moral entre el hombre y su creador. ¿Para qué rezar si no ha de modificarse un ápice el curso preestablecido de las cosas? Implorar equivale a sugerir en vano la violación de una ley universal.
Ciertamente, y por eso precisamente estimo que, en presencia de leyes invariables, nuestro papel se reduce a estudiarlas y cumplirlas con el menor daño de la vida y de la evolución, integrando piadosamente, según te dije antes, nuestro personal esfuerzo en la corriente común de la naturaleza y convirtiéndonos, de ruines pordioseros que fuimos, en sublimes colaboradores del pensamiento divino. Y en todo caso, soportemos valerosamente la verdad, porque sólo este valor traerá la tolerancia y la calma, la fortaleza del cuerpo y la serenidad del espíritu. Únicamente por el optimismo animoso y activo logrará quizás algún día sobreponerse el hombre a esas dos tremendas fatalidades de la evolución cósmica, la muerte individual y la ruina del mundo. Si el símil no pecara de asaz vulgar y grosero, compararía yo de buena gana las criaturas humanas a los tábanos, siempre sobresaltados e inquietos sobre la piel del solípedo de que se alimentan. Compréndese que el insecto, incapaz de pensar, huya miedoso y aturdido de acá para allá, en vez de estudiar serenamente las leyes de la sensibilidad y de los reflejos musculares del huésped al objeto de prever los coletazos, pero que el hombre proceda del mismo modo. Pues como te decía, y vuelvo a la narración, mi fe, que no fue nunca la del carbonero, periclitó completamente al sorprender las singularidades, contradicciones y errores de los libros santos y al meditar sobre los ingeniosísimos pero imposibles esfuerzos de Santo Tomás para conciliar el dogma con los principios de la filosofía aristotélica y los fueros de la razón natural. Fuera de que mi patriotismo de celtíbero montaraz y cerril, atenido a los viejos amores de la raza, miraba de reojo a todas las religiones impuestas por pueblos exóticos. Siempre pensé que, si en materias filosóficas estamos condenados a errar perpetuamente, preferible es una mentira nacional a un error forastero, así venga aseverado y sublimado por la elocuencia de San Crisóstomo o el talento filosófico de San Agustín. Hallaba además rudas, primitivas y esencialmente materialistas la teodicea y la moral del pueblo judío. Por demás antipáticos e intolerables me parecían en esta raza su pretensión de ser la nación escogida de Dios, sus veleidades y apostasías, su desdén altanero hacia las demás naciones, su bárbaro aborrecimiento de la cultura egipcia y griega, y por encima de todo, su falta de ternura y de piedad. ¿Cómo es posible, me decía, que durante la edad contemporánea de las florecientes y espirituales civilizaciones egipcia, judía y griega, el adusto Jehová escogiese, como vehículo de su verbo y pedestal de su gloria, pueblo tan loco, furioso e inhumano? Y pensar que de semejante horda de neuróticos inadaptados hemos copiado servilmente los europeos, es decir, la raza aria, la intelectual por excelencia, la inventora de la lógica y de la crítica, la descubridora del planeta, la creadora de las ciencias y de las artes, la redentora generosa de todas las esclavitudes, los más groseros mitos y leyendas, erigiéndolos en norma de nuestra conducta, ideal de nuestro espíritu y consuelo de nuestro corazón. Sorpréndeme en tus palabras. Presumía que, a semejanza de todos los racionalistas, tú eras entusiasta de los judíos y admirador de su saber. Te equivocas de medio a medio. Yo pongo por encima de mi cabeza a los judíos ilustrados emancipados de la sinagoga, incorporados moral y materialmente a la patria en que viven, a los que colaboran en la gran empresa de domeñar las fuerzas naturales y escrutar los hondos secretos de la vida. Pero a los otros, a esos que se consideran todavía raza superior y continúan esperando su Mesías vengador y, hostiles a la sociedad de que forman parte, se someten a ella exclusivamente para ser sus gerentes y cajeros, sus orondos e inaprensivos burgueses. A esos téngolos por una lepra de las nacionalidades europeas. ¿De modo que hallarías de perlas su antigua expulsión de los dominios españoles? Creo que si las avaricias, sordideces y egoísmos antipatrióticos de que se les acusaba fueron ciertos, prudente y acertada medida social fue su destierro. Empero se cometió un error inexcusable y de gravísimas consecuencias económicas al no haber promovido con tiempo entre los españoles de casta la afición al comercio y a las industrias monopolizadas entonces por los israelitas, con que una nube de comerciantes, banqueros y contrabandistas flamencos, genoveses y franceses cayó sobre la nación, explotando nuestro necio orgullo de hidalgos manirrotos y dejándonos sin blanca. Pues, según te contaba, mi estado de alma vino a ser inconciliable con la profesión sacerdotal. Repugnaron siempre a mi conciencia las ficciones, que sólo la sinceridad hace perdonable y hasta simpático el extravío.
en las tinieblas de la teología dogmática, donde cada predicado encierra una contradicción irremediable, mi razón alicortada se ahogaba. Sentía algo de esa opresión que debe experimentar el pez acomodado a la luz y al oxígeno, y que por accidente cae en las negras profundidades del mar, sin poseer la salvadora fosforescencia de la fauna abisal ni el hábito de las grandes presiones. Para navegar sin peligro en aquel piélago tenebroso del dogma, faltábanme el faro de la fe y la docilidad a los grandes empujes morales. Por lo cual, al finalizar el cuarto curso de latín y de filosofía, resolví valientemente ahorcar los hábitos de clérigo en ciernes, y procedí a ello sin ruido, evitando polémicas enojosas y alardes de incredulidad rebelde y petulante. A todos oculté, pues, mi designio, despidiéndome con pena de aquellos camaradas tan buenos y cariñosos, así como de mis venerados profesores, quienes, llenos de ingenua bondad, veían quizás en mis aficiones filosóficas y aplicación celosa al futuro predicador y ardoroso catequista. Naturalmente, mis padres, llenos de enojo, condenaron enérgicamente mi resolución. En vano intenté convencerles de que el médico, el ingeniero o el abogado, laboriosos y honrados, suelen ganar bastante más que un obscuro sacerdote de aldea y pueden ser, por tanto, más espléndidos y generosos con los suyos. Ni fue tampoco poderosa a aplacar el enojo paterno la sentida carta de mi antiguo preceptor y maestro, en donde se justificaba el cambio de orientación con 1000 razones persuasivas y se hacían felicísimos presagios para el porvenir. Sin embargo, mi entereza, superior a las sugestiones del sentimiento, no se doblegó. Antes bien, resuelto a no perder el tiempo en vanas disputas, al final de aquel verano incorporé al instituto las asignaturas cursadas en el seminario y, aprovechando la libertad de enseñanza, adquirí el diploma de bachiller. Entretanto, ocurría en el lugar grave contratiempo. El alcalde, árbitro del ayuntamiento y generoso protector mío, falleció súbitamente, y el tacaño del cabildo, a pretexto de que yo era un rebotado y una mala cabeza, me suprimió la pensión. Pero mi rumbo estaba trazado. Provisto de una carta de recomendación del maestro y del dinero estrictamente preciso para el viaje, plantéme en la corte decidido a cursar como Dios quisiera la carrera de ciencias o de ingeniería. Héteme, pues, en la villa del Oso, dueño absoluto de mi persona y de unos 30 reales sobrados del camino. Por fin, no sin pena y sin lucha, había descartado para siempre todas las sugestiones que me esclavizaran a la familia y protectores. En adelante, iba a ser lo que los ingleses llaman un self-made man, un hombre que se hace de sí mismo. Mas como sea imposible tallar almas sin alimentar cuerpos, debí preocuparme inmediatamente de la nutrición del mío. Perdido a mi arribo en el torbellino de la Puerta del Sol, contemplaba atónito aquel mar de gentes humanas indiferentes y trafagosas, el desierto de hombres que vio Descartes en Holanda. Para ellas, mi insignificante persona representaba algo así como un cuerpo inorgánico, especie de bloque errático caído en la corriente, del cual se apartaban con más despego que la onda, que ésta al menos lame y acaricia el guijarro. Al topar conmigo, mirábanme todos, si esto es mirar, con esa región periférica de la retina en que estampamos las imágenes fugitivas e indiferentes, las impresiones condenadas a eterno olvido. Felices los que, al arribar al ansiado puerto, se sienten enfocados en la foseta central de la membrana visual, en el augusto y luminoso pórtico de la atención y del amor. Pero yo no tenía derecho a menospreciar a aquellas gentes hoscas y bullidoras. Algunos quizás de los que esquivaban desdeñosos mi provinciano chaqué y mi sombrero de antigua hornada guardaban en su bolsillo las 2 generosas pesetas que yo necesitaba para vegetar un día. Forzoso era, pues, ponerse en contacto con aquel oleaje humano en donde bien podía haber, a despecho de la frialdad y calma aparentes, algún calor de humanidad y compasión. Excusado es decir que yo ansiaba trabajar, vivir la vida noble, la vida grande, la que paga espléndidamente su ración con la ruidosa vibración de los músculos o el callado susurrar del pensamiento. Merecía, sin duda, protección y amparo, porque no llegaba al campo común del trabajo, cual microbio parásito, sino como semilla humilde, traída por los azares del viento, y que implora de los miles de plantas humanas acaparadoras del suelo y de la luz, un terroncito libre donde esponjar los cotiledones de su cuerpo, y un portillo angosto para mirar al cielo y elevar la modesta flor de su alma.
La carta de recomendación de mi mentor surtió algunos buenos efectos. El director del colegio de primera y segunda enseñanza a quien iba dirigida tenía completo el cuadro de profesores y solo pudo proporcionarme un modestísimo puesto de acompañante de los externos de familias ricas y algunas lecciones particulares que me produjeron estrictamente lo preciso para vivir. Menester fue buscar en otra parte el dinero necesario para costear matrículas y comprar libros de texto. A fuerza de explorar y preguntar, y después de pasar meses de verdadera angustia, topé al fin con un modesto industrial que necesitaba precisamente un tenedor de libros sin pretensiones. Ajustéme con él por el módico salario de 8 duros al mes, pero a condición de que el trabajo había de efectuarse por la noche cuando yo hubiera satisfecho mis demás obligaciones. Viento en popa marcharon mis asuntos durante el segundo año. Aprobado y con premio el curso preparatorio, en los siguientes ahorré el dinero de las matrículas. Progresivamente aumentaron mis ingresos. Mi aplicación y docilidad hallaron gracia a los ojos del director de colegio, quien me confió una plaza de profesor interino de física y matemáticas con 25 duros mensuales. Poco después ganaba por oposición en la universidad el modesto pero utilísimo puesto de ayudante de clases prácticas. ¿A qué seguir? Baste saber que, a los 6 años de estancia en la corte, acabé 2 carreras, la de ingeniero y la de ciencias, con excelentes notas, habiendo tenido la dicha de granjear la estimación de mis maestros, que se hacían lenguas de mi entusiasmo por la observación y de mi celo docente nunca desmentido. Se me señalaba ya como uno de los maestros de las futuras generaciones y como una legítima esperanza de la investigación científica. Yo debí seguir el rumbo marcado por mi vocación y mis aptitudes, estudiar y resolver, en la medida de mis fuerzas, los arduos problemas de la mecánica, de la física y de la química en sus relaciones con la industria, esa hada prestigiosa a que deben su riqueza y poderío todas las grandes naciones. Mas hay los irresistibles atractivos de la vida social, el culto sensual a la mujer, enfermedad esencialmente española desconocida casi de los fríos y laboriosos hombres del norte, y la manía enciclopédica que esterilizó siempre el esfuerzo de nuestros más altos pensadores, dispersaron mi actividad apartándome del sano, del útil, del regenerador camino de la producción científica e industrial. Luego que regularicé mi situación económica con un honroso puesto en el profesorado, fue mi primera preocupación completar mi cultura con el estudio de la filosofía moderna y singularmente del positivismo inglés y evolucionismo científico. Tales lecturas fueronme altamente provechosas, siquiera me distrajeran de mis habituales tareas, ya que refinaron y fortalecieron mis facultades críticas. Lo malo estuvo en que me trajeron una convicción y caí, según suele suceder, en la ridícula manía de inocularla a los demás, entablando al efecto apasionadas polémicas en revistas, círculos políticos y ateneos. A tales campañas de propaganda contribuyeron no pocos ciertos amigos, harto oficiosos que deploraban o fingían deplorar el que un expositor de mis alientos, y dotado además de sobresalientes aptitudes oratorias, en sentir de ellos naturalmente, vegetase obscurecido entre libros, redomas y chirimbolos de física. Los sabios, me decían, deben descender al gran público y hacer obra de trascendencia social. Yo tuve la debilidad de oírlos, y en consecuencia, y con motivo de la discusión de la famosa memoria del Ateneo a que tú aludías, inanidad del positivismo y evolucionismo, me declaré partidario acérrimo del positivismo crítico y evolucionismo spenceriano. Fortuna grande fuera para mí haber fracasado desde el primer discurso en aquellos memorables debates tan comentados por la prensa, mas contra todas mis presunciones y conveniencias produje impresión en el público y coseché, a qué negarlo, algunas satisfacciones de amor propio. ¿A quién no embriagan los calificativos hiperbólicos del periodista amigo y los plácemes calurosos de la galería? Modestia aparte, debes reconocer que en aquella ocasión alcanzaste brillantes triunfos de expositor y de polemista. Tu dialéctica dura y fría como el acero, pero flexible y acomodada al estilo de cada impugnador, levantaba ronchas y tondigas. Pese al pasajero aturdimiento de los aplausos y a los halagos de la amistad y de la coterie, el juicio sereno me desengañó bien pronto de la vanidad e infecundidad de aquellos vistosos torneos oratorios. También tú, el formidable dialéctico. Sí, yo he sido siempre un carácter formal y sincero,
Y si como físico profesional lamento la dispersión y despilfarro de la energía cósmica, como hombre abomino también la dispersión e infecundidad de la energía intelectual. Verdad que por entonces abrigué la candorosa esperanza de persuadir a los irresolutos, de conmover a adoctrinar a los neutros y de hacer patente la vacuidad e impotencia de los recalcitrantes. Pero créeme, aún antes de finalizar la empeñada polémica, había perdido todas mis ilusiones de propagandista. ¿Por qué ocultarlo? La victoria real, la efectiva, la que se mide por las adhesiones conseguidas y pertinacias quebrantadas, había sido nula. Cuando el resumen presidencial cerró con llave de oro los debates, allí se estaban altaneros y solemnes en sus sendos escaños, sin haber modificado un ápice sus respectivos credos, los oradores del centro, de la derecha y de la izquierda. Creo que tienes razón. Por primera vez hirió dolorosamente mi espíritu el triste fenómeno de la impenetrabilidad de las cabezas humanas a la verdad. Entonces fue cuando caí en la cuenta de que la convicción, en tanto que fenómeno fisiológico, no es un proceso dinámico modificable por los embates de la lógica científica, sino algo estático y orgánico, especie de construcción cerebral rígida y firme, erigida en la época juvenil y dotada de vías tan amplias y de rodajes tan robustos que nada ni nadie puede conmover, a cuya fatalidad orgánica se juntan todavía, en contra de toda sugestión renovadora, los reparos y murallas que, en torno del sistema preconcebido, alzan en estrecho consorcio el interés y el sentimiento. Aquella atrevida frase de los anarquistas, «Dime cuánto dinero tienes y te diré las ideas que profesas», es, por desgracia, triste y profunda verdad. Por donde se ve que, a los fines de la vida práctica, lo útil y en todo caso lo posible, no es transformar los hombres maduros, sino explorar y conocer sus reacciones intelectuales, afectivas y musculares, para evitarlas o aprovecharlas. Sin embargo, en aquella famosa controversia parecióme, y así lo creímos los oradores de la derecha, que el público imparcial, señaladamente el de las tribunas, sintió los efectos de tus elocuentísimas razones. ¿Por ventura crees en la imparcialidad y neutralidad de los públicos? Querido Esperaindeo, siento arrebatarte esta ilusión. Solo hay un público educable y transformable, el de la escuela. El noble y grave Senado que puebla congresos y academias es una colección de cristales de caliza, a tiempo salidos del seno del agua madre y cuyas aristas pueden romperse pero no modelarse. Además, eso que llamamos el público constituye una mezcla muy heteróclita donde entran elementos de muy diverso valor antropológico. Un somero análisis permite distinguir en ella los siguientes tipos psicológicos. Primero, el curioso, es decir, el que desea simplemente divertirse y solazarse oyendo las peregrinas cosas que se les ocurren a los contendientes, particularmente cuando, llegado el hervor de la lucha, descienden al bajo terreno de las personalidades. Este apreciable diletante cifra su orgullo en conocer y tratar a los jefes de secta y pandilla, a quienes felicita con entusiasmo en los pasillos, de igual modo que, en el teatro, alardea de conocer y tutear a los cómicos y de frecuentar el boudoir de las artistas. Por lo demás, incapaz de pensar, todas las opiniones le tienen sin cuidado. Segundo, el sectario mudo, que parece tolerante e imparcial, porque no habla ni comenta en los pasillos las frases de los oradores, pero que posee, en realidad, un credo filosófico o político anquilosado y defendido por triple barrera de preocupaciones. Al acudir a las sesiones, su principal objeto consiste en recordearse y esponjarse al ver cómo sus vulgares y adocenadas ideas son defendidas y sustentadas por personas de talento y viso, lo que no puede menos de lisonjear el sentimiento de su amor propio. Tercero, el amigo oficioso y agradecido, acaso el ejemplar más conocido y abundante, a quien no quitan ciertamente el sueño las eternas disputas de sabios ni las quimeras de la filosofía, pero cuyas aspiraciones y medros le obligan a aplaudir al prócer en ciernes, futuro dispensador del turrón oficial. Cuarto, en fin, y este es el tipo más raro, como que falta casi siempre en los auditorios solemnes de ateneos y círculos, el pensador indeciso, que, estimulado por el amor a la verdad, asiste a las discusiones doctrinales en busca de razones que inclinen definitivamente la balanza del juicio. ¿Acaso vive en la luna de miel del catecúmeno y demanda a los paladines de su bando aliento y amparo para su fe, por nueva, harto quebradiza y medrosa? He aquí, amigo Esperaindeo, la pobre cosecha a que puede aspirar el sincero polemista.
Convendrás conmigo en que no es tarea muy gloriosa persuadir a persuadidos, evangelizar a obscuros solitarios cuyas creencias tradicionales se deshicieron por el lento socavar del autodidactismo y la piqueta demoledora del espíritu crítico. Aunque padezca nuestra vanidad de oradores verbosos y ocurrentes, fuerza es confesar que, en los asuntos filosóficos, religiosos y políticos, y cuando se trata de públicos maduros, el tan celebrado triunfo de los expositores grandilocuentes se reduce no más a sustituir, en el ánimo de poquísimos y preparados oyentes, el pálido fulgor de la sospecha, de la indecisa y vaga conjetura, con la antorcha purificadora y luminosa de la convicción. Otro de los motivos que más contribuyeron a hastiarme de las infecundas lides de la palabra fue la habitual e irremediable insinceridad de los peroradores de oficio. Contra lo que yo suponía, el orador suele ser, no el pensador ni el científico, sino el abogado. En sus labios, dioses y almas, materia y fuerza, evolución y regresión, error y verdad, representan pleitos que hay que ganar a todo trance. Únicamente a infelices doctrinos como nosotros podía ocurrírsenos contender de buena fe e indignarnos de verdad con tan aprovechados vividores. Insigne bobería enronquecer y congestionarse a fuerza de apóstrofes y de gritos, cuando notorio era que los jefes de escuela representaban ridícula comedia. Porque en aquella parodia de concilio definidor, los cucos y desenfadados, que eran los más, jamás se propusieron otra cosa que lucir ingenio y facundia, solicitando de paso de los padres graves de la política, que se dignaban sonreír a la juventud desde los escaños, codiciada disputación a cortes o pingüe sinecura. Efectivamente, mas la docta casa en el pecado llevó la penitencia. Precisamente por el exceso mismo de exhibición y de pose, ningún partido político recluta hoy sus oradores en el Ateneo. Tengo para mí que el aludido mal no aqueja solamente a las corporaciones literarias y políticas, es más hondo y general. A despecho de siglos de cultura refinada, el hombre, y señaladamente el intelectual moderno, conserva todavía la cerril psicología del ancestral mamífero de presa, sintiendo añoranzas de cazador salvaje por instinto enemigo del trabajo acompasado y rudo. Advierte, si no, como en casi todos los actos de la vida social, el cazador intelectual procura, antes que inquirir la verdad y proclamarla de buena fe, afirmar y ostentar su personalidad, anunciando de paso, con pavoneos y arrumacos retóricos, al público pagano que cuente para lo sucesivo con un parásito más, inofensivo y agradable si se le mantiene bien, patógeno y disolvente si se le desdeña o se le obliga a las fatigas y prosaísmos de la labor intensa y cotidiana. Yo de mí sé decir, después de abundar en tus juicios, que nada me sacaba de quicio en las discusiones doctrinales como ese perpetuo escamoteo de la cuestión y esa especie de toreo académico consistente en desviar hábilmente al auditorio de los flacos de la argumentación con el trapo rojo de la retórica sentimental. Tan socorrida táctica, indispensable a los mantenedores de tesis falsas, recuerda la ridícula prueba de los llamados lances de honor. No estoy seguro, le dice el marido ultrajado a don Juan burlador, de que hayas rendido la virtud de mi mujer, pero hay un medio de resolver las dudas y zanjar la cuestión, y es probar delante de 4 imbéciles que soy tan bravo como tú y tan capaz de morir en despoblado de hemorragia o parálisis como el más salvaje de los hombres. De igual manera, el orador grandilocuente, desarmado por el toro de la lógica, parece decir: ignoro si los hechos en que se funda la teoría tal o cual son verdaderos o falsos, mas cuento con un recurso expedito para disipar mi incertidumbre y la del público, y es demostrar que soy muy elocuente, que manejo lindamente la cuerda sentimental y que sé de memoria muchas bellas frases absolutamente extrañas a la cuestión, pero que pueden llevarme cualquier día a los rojos escaños del Congreso o a una socorrida subsecretaría. Fin de sección 13. Sección 14 de Cuentos de Vacaciones de Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. El hombre natural y el hombre artificial. Parte 4. Mas enhebrando el hilo tantas veces roto de mi historia, seguiré contando que un año después del desencanto oratorio, mi atención de suyo inquieta y tornadiza fue atraída vivamente por algo más serio y digno que metáforas y sinécdoques. Refiérome al espectáculo del dolor y de la miseria de las clases desheredadas.
Al hojear febril y conmovido los elocuentes libros de los apóstoles de la justicia social de Saint Marx, Lasalle, Kropotkin, Bakunin, Reclus, Grave, etc., mi espíritu sufrió recia sacudida moral solamente comparable con la recibida años antes durante mis lecturas del seminario. En las contradicciones de la filosofía había sorprendido la pobreza de la mente humana condenada a perderse entre nubes. En las briosas y ardientes reivindicaciones de los oprimidos impresionáronme la sequedad y egoísmo invencibles del corazón de los poderosos. Y con profunda pena advertí que, de igual manera que 2000 años de libre meditación filosófica no fueron parte a librarnos de la tiranía de los ingenuos mitos religiosos, varios siglos de régimen político liberal y de estudios sociológicos serios no han sido poderosos a redimirnos de la injusticia. Por vez primera mi razón, embotada por la costumbre, sorprendió, a través de la decorosa apariencia de una organización democrática y altruista, las crueldades e insidias del barbarismo ancestral, del individualismo cerril y anárquico, en cuya virtud cada voluntad pugna por satisfacer egoísticamente sus apetitos más innobles, sin miramiento alguno con los débiles y desvalidos, sin distraerse un momento para conspirar por la armonía y felicidad del conjunto. Más que células de un organismo superior, el fuerte y el rico representan microbios del cuerpo social, parásitos harto más onerosos que los descritos por la zoología, porque al fin estos, al objeto de ahorrar molestias excesivas al huésped, sacrifican por atrofia algunos órganos inútiles, aparatos de reptación, de masticación, de protección, etc., mientras que la tenia humana no prescinde de ninguno y con todos se agarra y devora. No voy a referirte menudamente esta parte de mi vida, pues la conoces tan bien como yo. Recordarás que de entonces datan mis propagandas socialistas en mítines y sociedades obreras, así como mis campañas políticas y antiindividualistas en la prensa. Ni habrás echado en olvido que a raíz de grandes reveses y desdichas nacionales fundé un periódico regenerador. Pero como nadie quería regenerarse, entre otras razones porque todos medían su salud moral por su prosperidad económica o su indiferencia patriótica, mi pobre diario murió, no sin concitar las iras de los doctrinarios liberales, que no podían perdonarme los duros y sañudos ataques enderezados al individualismo. En su procacidad y apasionamiento llegó algún insolente hasta decir que yo no trataba sino de regenerar mi bolsillo. Me había equivocado una vez más. No se levanta quien haya placer en arrastrarse. Y el más grave signo de decadencia de un pueblo no está en sus derrotas, sino en la placidez y candor con que la mayoría de sus estadistas toman pústulas por lunares, blandos linfatismos por musculares turgencias. De todos modos, mis vehemencias y desapoderamientos de entonces no podían acabar en bien. Según recordarás, la excesiva irritabilidad de las autoridades y los enérgicos comentarios de mi periódico con ocasión de la cruel represión de una huelga dieron con mi cuerpo en la cárcel, donde me hubiera podrido si tus buenos oficios y la generosidad de un ministro no hubieran venido en mi socorro. Por cierto que llamó mucho entonces la atención el que los próceres liberales de la universidad, amigos tuyos al parecer, permanecieran en la más absoluta pasividad, dejándote en las astas del toro, como suele decirse. No te asombre, nunca fui persona grata en determinados cenáculos donde se cultivaba la libertad de pensamiento de los maestros. Venero y pongo encima de mi cabeza a los sabios varones de cierta institución, los cuales en tiempos de obscurantismo se entregaron a la libre especulación filosófica y siquiera comulgaran en una doctrina fantástica, síntesis prematura y falsa, tuvieron el raro mérito de hermanar estrechamente el espíritu crítico de la rectitud y elevación moral. Pero estos tales constituían al fin una escuela, y la escuela, al par de toda cosa organizada y viva, solo ama a sus hijos. Y yo tuve la desgracia de formarme lejos de sus enseñanzas, llegando a la vida de las ideas cuando ya el flamante sistema a priorístico caía en delicuescencia. Además, tanto los insignes pedagogos de la aludida cofradía como los abanderados de la democracia militante profesaban un individualismo absoluto, cerrado y dogmático, y no podían mirar con buenos ojos mis protestas, quizás harto vehementes y apasionadas, contra las exageraciones del principio democrático, exageraciones, en mi sentir, conducentes al predominio del clericalismo. En efecto,
Mal rumbo tomaste para congraciarte con los flamantes y autoritarios definidores de la democracia española, quienes por espíritu de imitación o acaso por las amargas enseñanzas del destierro, escogieron siempre por modelo político-económico a la individualista Inglaterra. Justamente cuando apareciste arrogante en la palestra, los librecambistas y autonomistas del Ateneo comentaban y rumiaban con delectación los especiosos y bien trabados argumentos del libro de Moulin, escritor que, cegado por el odio a Alemania, minada en su opinión por el funcionarismo y socialismo, atribuye resuelta y exclusivamente al carácter acentuadamente individualista y particularista de la raza anglosajona, los triunfos y prosperidades de la orgullosa Albión. He aquí, amigo mío, un libro que parece escrito ex profeso para distraer a franceses y españoles del atento examen de los positivos términos del problema. Nadie negará ciertamente que la educación encaminada a forjar personalidades fuertes, omnilaterales y capaces de enérgicas iniciativas constituye importante factor en la superioridad de las razas del norte, pero sería pagarse demasiado de sencillas fórmulas, menospreciar o desconocer otras harto más decisivas condiciones eficientes, entre las cuales no vacilo en señalar el solidarismo nacional, esto es, el culto fanático a la colmena, sentimiento conservador y eminentemente organizante, por desdicha, nuestra débil y oscilante en los anárquicos, inconstantes y vocingleros países latinos. Cosa excelente es desenvolver, merced a una cultura integral y supraintensiva, la personalidad humana en todas las posibles direcciones, para que, bastándose a sí misma, pueda emanciparse de la tutela moral y económica del Estado. Pero si el gigante briareo de los 50 brazos no consagra unos cuantos de estos al servicio y defensa de la patria, si no siente hacia la persona colectiva la misma intensa afección que se rinde a sí mismo, la raza de titanes sabios será siempre vergonzosamente arrollada por las legiones de pigmeos solidarios o de bárbaros heroicos, como le ocurrió a la individualista, escéptica y refinada Grecia al chocar con el patriotismo romano, y cual, en recientísimos tiempos, ha estado a punto de acontecerle a la mismísima Inglaterra, a la culta, patriótica y liberal Albión, durante su contienda con el semibárbaro, pero formidablemente heroico y sinérgico pueblo bóer. Llena está la historia de ejemplos semejantes. De modo que, en tu opinión, la supremacía intelectual y política de la raza anglosajona se debe preferentemente al culto ferviente del solidarismo, figurando todos los demás resortes antropológicos y geográficos muy en segundo término. Cabal, que sería actualmente de Inglaterra sin el esfuerzo y abnegación de sus insignes guerreros, navegantes y sabios. El triunfo glorioso de Nelson y Wellington contra Napoleón se debió al individualismo o al patriotismo. Quizás no existe pueblo más individualista, más particularista, más cabilista que el nuestro, y ya ves el pelo que nos luce. En la mecánica social, como en la mecánica física, el trabajo útil representa el efecto no de las fuerzas dispersas, sino de la energía encauzada y dirigida hacia un fin previsto. Si ello es así y tus razones son irrebatibles, ¿a qué causas obedece el funcionarismo o la empleomanía, enfermedad incurable de los pueblos mediterráneos? Por lo que hace al funcionarismo, opino que no se relaciona directamente con la tendencia socialista o individualista de las razas, sino que representa sencillamente la triste consecuencia de la miseria nacional y el fruto amargo de la ineducación y de la incultura. Se me arguirá quizás que la hipertrofia física y mental del ciudadano conduce necesariamente al culto del rebaño y al civismo heroico y desinteresado. Natural parece que la mayor potencia productora del individuo determine superior capacidad tributaria, mas ¿traerá necesariamente esta prosperidad económica la aptitud para el sacrificio personal? En un pueblo donde la vida sea harto fácil y agradable, ¿no se engendrará la pusilanimidad y la poltronería, amén de la indiferencia política? Quien pueda prescindir del Estado, ¿se sacrificará por el Estado? ¿Sabrán morir los que también aprendieron a vivir? He aquí el arduo problema de la educación, que no consiste únicamente en fabricar grandes productores, sino productores patriotas. Por seguro tengo que si contemporáneamente con el cultivo intensivo del animal humano, no acertamos a infundir en éste un vivo sentimiento de afección hacia el terruño y patrimonio intelectual y moral de la raza, si con la libre expansión de sus actividades nos sugerimos a la juventud, por sabio y prudente contrapeso, la religión del deber y de la disciplina, algo, en fin, de ese sentimiento comunista tan antipático a nuestros demócratas,
obtendremos quizás copiosa cosecha de eruditos, de diletantes de la política y de la ciencia, de orondos y salutíferos burgueses, pero nada parecido a un cuerpo social robusto y sinérgico, susceptible de reaccionar viril y triunfalmente contra todo linaje de agresiones exteriores. En conclusión, la grandeza y esplendor de un pueblo representa la síntesis augusta de las abnegaciones y heroísmos individuales, el sublime florecimiento de una planta tan delicada y exigente que sólo prospera regada con la sangre de los héroes e iluminada con el cerebro de los sabios. Las patrias prepotentes surgen y culminan en la historia como del fondo del mar emergen las islas de coral, coronando robusto pedestal labrado secularmente por innumerables y abnegadas existencias. Tus reflexiones me sugieren la explicación de un fenómeno que jamás acerté a comprender satisfactoriamente, la poca fortuna de nuestros sabios y pensadores en el campo de la investigación personal. Saben pensar, pero se fatigan pronto, porque les falta sin duda el alimento dinámico de las santas obstinaciones, a saber, anhelo de gloria y amor a la patria. Porque presumo, y a tu experiencia apelo, que en lo tocante a las dotes del espíritu, nuestros maestros compiten ventajosamente con los más eximios sabios europeos. Y presumes bien, y te lo fía quien, por razón de oficio, ha tenido ocasión de tratar íntimamente a no pocas lumbreras de la ciencia internacional. Sabe, caro amigo, que los intelectuales españoles son tan listos, que digo, mucho más listos, que sus cofrades ultrapirenaicos, y aún me adelantaría a decir, si no temiera abusar de tu credulidad, que por pasarse de perspicaces y de prácticos, recogen escasos laureles en el jardín de la investigación. Mis estudios sobre la psicología de los sabios me han persuadido de que, para consagrar la existencia a una idea grande y triunfar en las lides de la civilización, es menester ser lo bastante avisado y hábil para olfatear el hecho nuevo e inducir su ley, y lo suficientemente ingenuo y candoroso para sacrificar la existencia persiguiendo cosas tan vanas y quiméricas como el humo de la gloria y la gratitud de los hombres. Esa mezcla singular de idealismo y de candor infantil, de sagacidad y de vanidad, propia del conquistador científico de casta, es casi desconocida entre nuestros profesores, que, y despensa lo crudo del diagnóstico, o se pasan de largos o se pasan de bobos. Estimo que nos perjudica también la sobra de imaginación. Creo más bien que somos demasiado equilibrados y prudentes para que la loca de la casa haga de las suyas. Y suponiendo que superemos a los extranjeros en imaginación, cosa harto improbable, dado que las más grandes creaciones de la literatura y de la filosofía constituyen entre nosotros artículos de importación, no nos daña el exceso de tal facultad, sino el mal uso que de ella hacemos, utilizándola en urdir frases pomposas en vez de emplearla en forjar hipótesis fecundas. Tan necesaria es a los sabios que con razón se ha repetido hasta la pesadez que en el campo de la naturaleza solo se encuentra lo que se busca, y lo buscado representa casi siempre una visión anticipada de la verdad, una luminosa imagen de la imaginación constructiva a que los hechos acaban por ajustarse. Ni el culto a la belleza empece a la religión de la verdad. El sabio, como la alondra, debe saber volar y cantar. Sí, volar muy alto y muy lejos para descubrir los nuevos horizontes. Por desgracia, el talento español recuerda demasiado al faisán, ave de porte gallardo y de corto y fatigoso vuelo. Pero arrastrado por el automatismo de la asociación de ideas, me he desviado de mi camino y debo volver a él. De lo que me considero principal responsable, pues he interrumpido tu relato con inoportunas y enfadosas interrogaciones. Perdona mi indiscreta curiosidad, y prosigue. Pues, según te decía, con ser mi programa socialista asaz mitigado, inofensivo y parsimonioso, me procuró la enemiga de las escuelas liberales turnantes en el poder. Mi última y más reñida campaña, que debes tener presente porque te di ocasión para romper gallardamente una lanza en defensa de la Iglesia, versó sobre la libertad de enseñanza. Sí, ya caigo, aquel artículo tuyo tan acerbamente comentado por la prensa rotativa. Y sin embargo persisto en creer que me asistía a la razón, por lo menos desde el punto de vista de la defensa del Estado liberal. Afirmaba yo que, dentro del régimen democrático, todas las libertades son sagradas menos una, la de negar la libertad, todos los actos colectivos legítimos menos el suicidio de la clase directriz. Sabido es que la colectividad social, al modo de los individuos, encierran dos personalidades, la actual, dotada de derechos y deberes, y la potencial, es decir, la persona futura que solo tiene derechos.
lo que, hablando en romance, quiere expresar que la nación, encarnada en la clase soberana, debe garantizar con igual esmero y pulcritud los privilegios de los ciudadanos contemporáneos que los privilegios de los ciudadanos del porvenir, en cuyo nombre ejerce piadosa e inalienable tutoría. Ahora bien, discurría yo, el deber más sagrado hacia toda criatura en curso de evolución es el respeto a la evolución misma, la plena seguridad de que el cerebro y las energías mentales del niño no serán sometidos durante el proceso ontogénico a la perturbadora sugestión del dogmatismo y podrán, por ende, alcanzar libremente el máximo de eficacia crítica y de potencia productriz. Se logra este resultado pedagógico entregando la educación de la raza a una sola parcialidad política, precisamente a la que, alardeando de poseer la verdad, niega el derecho del libre examen e impone norma invariable a la facultad de pensar. ¿Dónde está el perro que abandona al lobo sus cachorros? Sin embargo, querido Jaime, te confieso que en aquella discusión parecióme que la verdad estaba de parte de tus impugnadores. Tu argumentación hubiera sido impecable, a mi juicio, si los institutos religiosos se arrogasen el privilegio exclusivo de educar y adoctrinar a la juventud. Pero ¿acaso no queda el campo libre a la concurrencia laica? ¿Quién puede estorbar a la iniciativa privada la creación de instituciones de enseñanza regidas por seglares o por preceptores católico-liberales? A la verdad, si, conforme se afirma, católica es la inmensa mayoría de los padres de familia, no se me alcanza cómo pueda evitarse, sin caer en los excesos y violencias de un jacobinismo contrario a los principios democráticos, el que aquellos confíen la educación de sus hijos a las corporaciones religiosas. Así justamente discurren, en harto significativo consorcio, demócratas y clericales. Mas si hemos de entendernos alguna vez en materias de libertad de enseñanza, disipemos antes un equívoco. Por de contado, en España, pese a las alaracas y pretensiones de los que hablan constantemente de conciencia nacional cristiana y de clases neutras conservadoras, la opinión liberal es la dominante. Mas vengamos a cuentas. Los partidos liberales reunidos aventajan notablemente a los reaccionarios de todos los matices, pero no suman en junto la poderosa hueste que para fines meramente educativos y de acción social pueden en un momento dado juntar el tradicionalismo y el clero, aliados con la mujer que, por causas sobrado conocidas, representa una gran fuerza clerical. Abdicación bochornosa sería en los gobiernos liberales permanecer indiferentes ante esa peligrosa liga moral cuya finalidad, harto visible, consiste en preparar generaciones ciegamente entregadas al culto del pasado y hostiles a las modernas libertades. Al inapreciable socorro de nuestras caras mitades, cuyo imperio espiritual sería plausible si por deficiencias de la educación no estuviera la mujer 2 siglos rezagada respecto del hombre, añade la enseñanza confesional ventajas de orden económico que imposibilitan la competencia de las escuelas oficiales y que traen su origen tanto en las facilidades y privilegios de la vida conventual como en la inagotable generosidad del bello sexo hacia las instituciones religiosas. Desengañémonos. Mientras la esposa continúe siendo el embajador del cura en el seno de la familia, mientras el clero regular no viva sujeto a los mismos sacrificios morales y necesidades materiales que el resto de la nación, en fin, mientras no se ponga coto a la libertad absoluta de testar de viudas y solteronas enloquecidas con el terror del purgatorio, los partidos liberales y democráticos cometerán la más insigne de las tropezas mostrándose generosos y débiles con la alianza femeno-clerical y consintiendo que dirijan y eduquen a la juventud parcialidades políticas desprovistas de fuerza y de opinión para gobernar y civilizar. Los ingenuos demócratas, detenidos en tan magnas cuestiones por escrúpulos de monja, deben tener presente que hay algo por encima de todos los principios y de todas las leyes, y en cuyo nombre es lícita hasta la tiranía, a saber, el interés y prosperidad del Estado y el fomento y esplendor intelectual de la raza. Ocioso es decir que mis campañas políticas resultaron tan infecundas y baldías como las filosóficas. Empresa titánica es combatir preocupaciones y descimantar cabezas obstinadamente orientadas hacia una estrella a tiempo eclipsada en el cielo de la razón, pero a cuyo influjo se forjaron grandes intereses y se crearon poderosísimas instituciones. Arrojado de sus últimos baluartes, mi candoroso redentorismo acabó por persuadirse, ya era hora,
de que este bajo mundo, apenas preparado para la filosofía, no está maduro para la justicia, y de que, a despecho de las más elocuentes y generosas propagandas, restannos todavía unos cuantos siglos de egoísta individualismo y de parasitismo a todo trapo. ¿Que vale la acción de un hombre, por grandes que sean su abnegación y poder, para transformar la psicología colectiva? Fuerza era, pues, si no quería esterilizar por completo mi vida, cambiar resueltamente de rumbo. Aún era tiempo. Tenía la acometividad de los 27 años y aguijábanme, con el ansia de gloria, ganas furiosas de edificar algo serio, definitivo, capaz de desafiar los ultrajes del tiempo y los vaivenes del gusto y de la moda. Claro es que tan ambiciosos anhelos solo en la ciencia podían hallar plena satisfacción, y a la tarea científica me di, con la paciencia del benedictino y la entereza y ardor de los héroes de la voluntad. Poseía, según te conté, algunas disposiciones para el cultivo de la física experimental, cuyas verdades me encantaban, tanto por la precisión y luminosidad de su forma matemática, cuanto por sus admirables y fecundas aplicaciones al aumento, comodidad y espiritualización de la vida. Además, fatigado y hastiado de las interminables controversias a que, por ley indeclinable, están sujetas las verdades del orden moral y sociológico, me subyugaba la idea de trabajar en un terreno neutral donde las conquistas del espíritu, si yo tenía la suerte de triunfar, fueran obligativamente aceptadas hasta por indoctas muchedumbres. Quien discute el teléfono, el análisis especial, el dínamo o locomotora, ni regatea a sus ilustres descubridores el tributo de la admiración. Por dicha suya, ni el físico ni el químico necesitan apelar, a diferencia del filósofo o del artista, al juicio no siempre sereno y justo de la posteridad, solo para aquello se digna Apolo aguijar sus raudos corceles, coronando al infeliz triunfador antes de que el frío de la senectud y el pavor de la cercana muerte aparten de los sedientos labios el áurea copa de la fama. En fin, tras 2 años de íntimo recogimiento mental y de obstinada labor de laboratorio, tuve la inefable dicha de sorprender, en el inagotable dominio de la electricidad y de la radiología, algunos hechos nuevos susceptibles de importantes aplicaciones industriales. Satisfecho quedé del ensayo de los aparatos construidos en pequeña escala, pues comprobaron plenamente la exactitud de mis previsiones. Mas tales ensayos agotaron pronto los recursos de un modesto profesor atenido a la ruin nómina oficial. Vime, pues, obligado a solicitar apoyo del gobierno para construir, en grande y definitivamente, mis máquinas eléctricas y radiográficas. Mas, según suele ocurrir en tales demandas, solo conseguí enredarme en las mallas de inacabable expedienteo y perder vanamente el tiempo y la paciencia. Ni fueron poderosos a procurarme la subvención oficial, el dictamen lisonjero de cierta docta academia, ni el voto de calidad de un ilustre ingeniero. A la indiferencia ministerial y morosidad administrativa contribuyó quizá el recuerdo de mis inhábiles campañas socialistas, sin contar con que en España el patriotismo y la generosidad fueron siempre esencialmente guerreros. Para que las bolsas se aflojen y los corazones se enardezcan, hay que inventar máquinas mortíferas capaces de volar una ciudad o de echar a pique un acorazado, y por desdicha, mis pobres artefactos, provechosos sin duda a la industria de la transmisión y transformación de la energía, no brindaban por el momento sensacionales aplicaciones al arte de matar en grande. Marchitas mis esperanzas y agotadas mis economías, obligado me vi a emigrar al extranjero en busca de calor y amparo para mis proyectos. Y después de devorar no pocos desaires y amarguras por mi calidad de español, todos me calificaban a priori de iluso, fijé últimamente mi residencia en París, cuya célebre Academia de Ciencias estudió y acogió de buen grado mis invenciones. Al fin llegó mi Domingo de Ramos, alentado con el exequatur académico y ayudado en mis planes por una mujer de corazón, hoy mi esposa, di cima a la empresa de construir los modelos definitivos y de patentizar a todo el mundo su originalidad y utilidad. Pronto dispuse del dinero necesario para convertir las fantasías de mi espíritu en criaturas industriales robustas, prolíficas, pregonadoras de la laboriosidad y de la honradez intelectual de su creador. Y levanté extensa fábrica, instalando en ella potentísimos motores y bien provistos talleres. Y lancé al mercado internacional nuevos tipos de dinamos, acumuladores, contadores, generadores de radioactividad, etc., los cuales recorren hoy triunfalmente el mundo, pregonando el crédito de la casa y rindiendo pingües ganancias. Lejos de amainar,
crecen de día en día la importancia y prosperidad de mis negocios. Triplicada la capacidad de la antigua fábrica, se extienden ahora en torno de mi laboratorio multitud de blancas casitas donde habita rumorosa y alegre población obrera que se alimenta de las ideas de mi inteligencia como el bosque de las radiaciones del sol. Y soy feliz porque he realizado el sueño dorado de mi vida, que consistía en pulir y decorar con personal estilo, en ese poliedro de infinito número de caras que se llama mundo del saber, una faceta minúscula donde la posteridad agradecida inscriba mi modesto epitafio. Admirable, amigo Jaime, me dejas atónito. Bien es verdad que yo jamás puse en duda la perspicacia y elevación de tu talento. Hay algo, sin embargo, en tus excelsas victorias que entristece mi corazón de español, y no sería leal ni franco contigo disimulándolo. Me da pena pensar que, para hallar justicia a tus méritos y pedestal a tu gloria, te has visto obligado a dejar tu país. Dime, en el dorado destierro en que vives, ¿perdiste acaso el amor de la patria? Eso nunca. A pesar de mi larga permanencia en Francia, jamás pasó por mi ánimo la idea de renunciar a la nacionalidad española. Además, ¿qué son mis modestas invenciones sino el fruto de sincero y ardiente patriotismo? Sacrifiquen otros en el altar del alma mater las víctimas de la guerra y del odio internacional. Entonen en su loor los poetas himnos altisonantes y declamatorios. Yo tengo por mejor ofrecerla, con mis creaciones científicas y a guisa de místico incienso, mi propio cerebro, fatigado y vibrante del intenso pensar, y consumido y abrasado del enérgico querer. Ni pienses que el voluntario destierro en que me hallo ha mitigado un punto mis sentimientos de acendrado españolismo, que a los ojos nostálgicos del hijo ausente, la adorada imagen de la patria, en vez de achicarse con el alejamiento, se engrandece y hermosea, al modo de esas pardas y mediocres montañas que, miradas de lejos, yerguen gallardas sus cimas y con los matices del cielo se engalanan. Bravo, querido Jaime, me enardecen y confortan tan elocuentes acentos, que suenan en mi oído como las notas vibrantes de la jota o las estrofas de la olvidada Marcha de Cádiz. Oportunísimos llegan a mi alma donde tantas cosas, hasta las más santas, se han derrumbado a impulsos del infortunio. Hace poco, en momentos de dulce expansión muy agradecidos por mí, has hablado del ansia de sobrevivirte, del ferviente anhelo de dejar en la posteridad una estela luminosa, y en virtud de inevitable asociación de ideas, tu generoso arranque me ha producido un sentimiento de penetrante melancolía. Y Esperaindeo, después de breve pausa, acusadora de la indecisión que reinaba en su ánimo, continuó. Bulle en mi mente un pensamiento molesto que no debo manifestarte, porque cometería con ello grave irreverencia y hasta manifiesta indiscreción. Habla sin miramientos, yo te satisfaré en cuanto mis fuerzas alcancen. Pues bien, alentado con tu venia, me atrevo a exponerte esta duda. Dime, ¿cómo aciertas a conciliar tan elevadas aspiraciones a la gloria con tu creencia irrevocable en la muerte personal y en el aniquilamiento fatal del mundo y de la vida? ¿Y qué dirías si yo te contestara, lleno de rubor intelectual, que amén del sentimiento patriótico, la triste convicción de que no existe vida de ultratumba ha contribuido poderosamente a mis éxitos científicos e industriales? ¿Cómo juzgarías de mi intelecto si te hiciera la confidencia de que, durante los desfallecimientos del laboratorio, cobre a menudo alientos con ese anodino cordial? Si mi alma está condenada a morir, sálvense al menos sus ideas. Trabajemos, pues, para crear algo vivo y perdurable, algún concepto germen, que, a semejanza de la llama de la vida, salte de generación en generación, nutriéndose y creciendo incesantemente a expensas del humano cerebro. Confieso no comprender qué especie de grata sensación puede provocar en una vacía calavera el eco de los aplausos póstumos. Hijo mío, estamos en presencia de una de tantas paradojas y contradicciones de la vida, el instinto imponiéndonos el deseo de perdurar y la razón contradiciendo tan locas ilusiones. Guardémonos, empero, de analizar tales impulsos, que al par de otros muchos, no menos absurdos, apuntan antes a la utilidad de la especie que a la prosperidad del individuo, y limitémonos a sentirlos y cultivarlos, pues sólo obrando así será nuestra labor provechosa a la humanidad y alcanzaremos en este bajo mundo toda la felicidad compatible con el conocimiento de la verdad. Y por si la posteridad nos olvida, apresurémonos a conquistar el presente. Bien será, pues, empuñar la mancera en plena juventud
antes que el frío de los años modere el vigor y apague los entusiasmos. Lo importante es hacer más fácil y agradable la vida de los hombres, conquistar un rincón en las almas y en los libros, donde gozosas aleteen nuestras ideas. Emerger, en fin, de la masa anónima del pobre rebaño, donde se cuenta por millones, para ingresar por derecho propio en la brillante legión en que se cuenta por unidades. Ardua es la labor, grandes los contratiempos y sinsabores de la lucha, pero cuán hermosa y halagadora la victoria. Qué alboroso sentirnos por primera vez enfocados desde abajo por miles de ojos curiosos y acariciadores. Y luego se eslabonan otras 1000 satisfacciones, resultantes de la trascendencia científica y social de la obra, de la gratitud de la miseria redimida, del soberano orgullo de pensar que, al venir al mundo, no hemos fatigado en vano la fragua de la naturaleza. Sigue, no te interrumpas, por Dios, tus entusiasmos son para mí la mejor de las medicinas. Si vieras qué sumo deleite es transformar al conjuro del ingenio un puro y abstracto pensamiento en vivero de humanidad hirviente, en archipiélago espiritual donde desborda la vida y sonríe el bienestar. Ah, cuán poco podría importar a las naciones desgraciadas la pérdida de sus colonias si sus hijos, ardiendo en santo patriotismo, se esforzaran por ensanchar la geografía moral de la raza con estas radiantes islas de la inteligencia, santificadas por el trabajo y la paz, por igual inaccesibles a la defección y a la conquista. Pero basta de enfadosos y trasnochados lirismos. He terminado, mi querido amigo, la pesada narración. En ella he intentado reflejar mi vida como en claro espejo. Tú decidirás si te conviene ajustarte al modelo o si prefieres errar por los infecundos páramos de la teología o de la política. Echada está la suerte. Tus sanas y vivificantes exhortaciones acaban de transformarme en otro hombre. Renuncio en absoluto a la vida parásita, a la humillante y vergonzosa protección de mi mujer. Estoy a tus órdenes. Pues acepta desde ahora un puesto de secretario particular con 10,000 francos. Por algo se empieza. Y el buen Esperaindeo, en un arranque de viva gratitud, se abalanzó hacia Jaime y exclamó, mientras le abrazaba tierna y efusivamente: «Eres todo un amigo, un alma antigua. Plegue a Dios pueda corresponder algún día dignamente a tu generosidad. Deja, no vale la pena. Yo hubiera preferido confiarte la plaza de administrador gerente, cargo harto más importante y lucrativo, pero lo desempeña cierta persona a quien, fuera de la vida, debo cuanto soy. ¿Adivinas? ¿Tu incomparable maestro? El mismo, don Enrique Fernández, el cual, no obstante su ancianidad y repugnancia a dejar la querida tierruca, consintió al fin en trocar sus 10,000 reales mal contados de profesor normal por los 20,000 francos que yo le doy. No hago sino satisfacer una deuda sagrada, fuera de que el concurso de hombre de tal valía en la dirección del complicado mecanismo de la fábrica me es singularmente provechoso. Con tan acertada designación revelas tan buen corazón como sentido práctico. Mi querido Esperaindeo, las horas han pasado suavemente durante nuestro agradable coloquio. Es ya muy tarde. Pongámonos en marcha hacia la fábrica. No está lejos, 20 minutos de ómnibus, que tomaremos aquí a la vuelta, en la Plaza de la Bolsa, y un cuarto de hora de ferrocarril metropolitano. A nuestra llegada te presentaré a mi familia, conocerás al maestro y te informaré puntualmente de tu cometido, no muy complicado ni fatigoso por ahora». Momentos después se instalaban ambos amigos en el interior de un ómnibus. Gradualmente, el cansancio y la laxitud subsiguientes al derroche verbal pusieron fin al animado diálogo. Un sentimiento de dulce serenidad pareció bañar el alma fatigada de los interlocutores. Y mientras Jaime, apoyado el brazo en la ventanilla, miraba distraídamente el ajetreo de los transeúntes y el raudo desfilar de los carruajes, ocupábase su compañero en contemplar embebecido la cabeza leonina del sabio, cuyo gesto de luchador enérgico y noble perfil subrayaban con líneas de oro los últimos arreboles de la tarde. Evocado por el contraste entre lo actual y lo pasado, acudió a la mente de Esperaindeo el recuerdo del Jaime de otros tiempos, de las sabias y vehementes peroratas del ateneísta, de las humanitarias y redentoras arengas del apóstol. Lástima de tribuno, pensaba, cuán pocos y sin embargo cuán necesarios son en la pobre España caracteres de tal temple, políticos viriles y patriotas como Jaime. Al fin, cediendo a la tensión de sentimientos e ideas que pugnaban por exteriorizarse, rompió el solemne silencio exclamando: «Amigo Jaime, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién dijera que tú, campeón invencible de la lógica, orador de múltiples recursos,
apóstol abnegado de los desheredados y de los caídos, tribuno lleno de noble ambición, habías de recogerte en plena juventud en la tranquila playa de la ciencia y de la industria. No te extrañe, ha poco te decía que el mundo no está en sazón para la filosofía ni para la justicia. Triste es reconocerlo, pero ello es que, a pesar de la tan decantada tolerancia de los modernos tiempos, solo le dejan a uno ejercitar el sentido común en el apacible campo de la ciencia. Laboremos, pues, en él, puesto que en él se nos permite discurrir libremente. Los apóstoles de la justicia serán oídos más adelante, cuando la ciencia omnipotente haya iluminado todos los antros y sinuosidades de la naturaleza y del espíritu. Fin de sección 14. Fin de Cuentos de Vacaciones, por Santiago Ramón y Cajal.